Ok, vale, pues. Bueno, buenas noches a todos. Pues bienvenidos al café tutorial de planeación de riesgos con el docente Jorge Osorio y quien les habla Sebastián Rico. Por favor, si tienen dudas, May y Sirley nos las pueden escribir por el chat o si gustan, también podemos tal vez abrir su micrófono para que ustedes nos puedan dar sus dudas de manera que se puedan resolver más fácilmente. No sé si tienen alguna duda en este momento. Pues si tienen alguna duda, sería Esperemos el... que no es espantada. Sí, no sé, Ferney, si tiene alguna duda, tal vez. Ferney, si tienes alguna inquietud, dale. Si no, por favor, escríbenos. Dinos que no tienes ninguna duda y pues cerramos el café. Hola Jessica, no sé si tienes en este momento alguna duda, que veo que te acabas de conectar. Por favor, si tienes alguna duda, nos la puedes enviar por el chat o pues te podemos habilitar el micrófono para que la presentes. Si no hay ninguna duda, pues tenemos que dar el café por visto y pues continuar, eh, dar por cerrado la sesión. Bueno, pues mira, parece que no hay ninguna pregunta ni de Ferney, ni de Jessica, ni de Giovanni. Bueno, hola Giovanni, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenas noches. Bueno, aquí se están conectando ya, por lo menos hay 4 personas. ¿Alguno de ustedes 4 tiene alguna inquietud para resolver? Claudia Paipa no está hoy la estoy reemplazando yo, Jorge Osorio. Así que si alguno de ustedes 4 tiene alguna inquietud, es el momento y yo les ayudo. Por favor, si tienen dudas de ustedes o de sus amigos, las pueden compartir por el chat. No sé si todos tienen en ese momento el link de acceso que pues llegó en el correo que reenvió Luisa, pero al parecer como que no estaba eso claro. Este es el link nuevamente, si se lo pueden enviar a alguien más. Si tienen dudas, por favor nos la envían pues en este mismo momento, ya que debemos continuar con la sesión. Si no hay dudas, pues tendremos que cerrarla. No sé, Jorge, si te parece prudente y esperamos hasta las 8:05, como son las 8:02. Pues esperemos hasta las 8:05. Mientras tanto, René, Jessica, Giovanni, siempre por WhatsApp van preguntando si alguien más se va a unir y si no nos vamos. Vale, listo, Jorge, muchas gracias. Bueno, Jorge, pues parece que realmente no hubo en este momento como dudas ni a través del formulario ni a través de acá de la sesión.
Entonces, pues yo creería que pues gracias a los asistentes, en este caso pues que no hubo dudas, que no hubo preguntas, pues ya tenemos que dar el café por cerrado, puesto que también eh, no es correcto con el docente también tenerlo acá esperando si no hay ninguna duda que resolver. Jorge, muchas gracias por tu colaboración. Dale, sí, lamento mucho que no hayan venido y aprovechen este espacio. Es un esfuerzo que están haciendo varias personas para que, bueno, resuelvan inquietudes y aprendan mejor y todo. Entonces, muy bien, muchas gracias. Nos vamos entonces. Adiós, Bueno, adiós. Jorge, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Puedan, en ese orden de ideas, pues, expresarla. Bueno, Giovanni tiene dudas, Jorge. Ah, bueno, listo. Giovanni, cuéntanos. Bueno, Jorge, pregunta Giovanni, referente al tema de cálculo de reserva de contingencias, ¿estas contingencias se colocan en el cronograma o aparte? Um, ok. Eh, la contingencia es una reacción a los riesgos. De tal manera que no es plan de respuesta, sino que es cuando yo intenté hacer un plan de respuesta, después no me funcionó o se materializó un riesgo residual, etcétera, pues esa contingencia la utilizo. Esa reserva para la contingencia la utilizo y la pongo tanto en la curva S de costos como en el cronograma. Entonces, espérenme, lo verá, yo aquí abro un archivito para tratar de ser más claro. A ver si se los puedo pues como mostrar. A ver, pasamos por acá. Vamos a compartir de nuevo. Voy a compartir toda mi pantalla completa. De tal manera que aquí yo debería estar compartiendo el Excel. Díganme si, por favor, confírmame si están viendo un Excel. Sí, sí, señor, sí se estaba viendo. Muy bien. Entonces, piensen ustedes en lo siguiente. Digamos que nosotros tenemos unos riesgos. Voy a crecer esto un poquito, ¿no? Digamos que tengo el riesgo 1, el riesgo 2, el riesgo 3, el riesgo 4, el riesgo 5. Esos riesgos tienen una probabilidad. La probabilidad de este es 0.8, la probabilidad de este es 0.4, la de este es 0.8. Estoy poniendo solamente riesgos altos, ¿eh? Solamente riesgos altos. Vamos a decir que el impacto en costos del riesgo número 1 son 4 millones de pesos. Un segundito. Vamos que vamos hasta acá. ¿Estamos grabando? Sí, señor. Sí. Sí, señor, sí Ok. estamos grabando. Digamos que aquí los riesgos son 4 millones de pesos, que aquí los riesgos son 2 millones 500, que aquí los riesgos son 10 millones de pesos, que aquí son 3 millones 600 y que aquí son 5 millones 400. Total de los riesgos, pues es la sumatoria de todo lo anterior. Esos son 3 millones 600. Bien, entonces aquí tengo yo, en términos de dinero, el valor inherente a los riesgos. Es decir, si a mí los riesgos se me presentan, voy a tener que pagar 25 millones de pesos. Y si yo estoy pensando el impacto en tiempo, digamos que lo vamos a expresar en semanas, expresado en semanas. Digamos que este son 5 semanas, que de este son 2 semanas, que de este son 3, que de este es 1 semana y de este son 6 semanas. Y pues exactamente lo mismo. Aquí ya sería en total, no serían 17 semanas en total el impacto. Bueno, entonces claro,
Para yo poder atacar a esto, yo defino un plan de respuesta. El plan de respuesta, que es toda la acción que yo hago preventiva, tiene que ser menos costosa que esto y tiene que durar menos que esto. La acción de prevención al riesgo. Eh, eh, Voy a necesitar, Néstor, que me ayudes, porque yo no estoy viendo en este momento la Sí, pantalla. señor. Entonces yo no sé si en el chat me están respondiendo o no me están respondiendo. Por favor, tú me vas contando. Vale, listo, sí, señor. No, todavía Fernando no ha dicho nada más. Entonces yo quiero preguntarle a todos si todos Digo, tienen claro Giovanni. el plan de respuesta. Todos tienen claro el plan de respuesta, ¿cierto? Sí. Eh, Shirley Patricia Jaimes dice no. No, no tienen claro el plan de respuesta. Ok, entonces, Pregunta a Ferney que si es la misma reserva de contingencia, no, son dos cosas distintas. porque Entonces, no han visto esa clase. no han visto la clase. Bueno, yo aquí les voy entonces adelantando un poquitico, porque entonces aquí hay varios grupos, me imagino. Listo. Entonces, pero esto de probabilidad y lo de impacto sí lo han visto, ¿cierto que sí? Jorge, una pregunta, dice Giovanni, si hay un riesgo transversal a todo el proyecto, ¿se debería prorratear Sí, sería bueno que lo prorratearan. la contingencia a todos los entregables o...? No, pero espere, vamos por partes. Vale. Ya vamos entrando ahí un poquito en calor. Bueno, ya, ahorita voy respondiendo a la pregunta de si se prorratea o no se prorratea, listo. Pero entonces, piensen ustedes, a ver, ¿cómo se los explico? Ah, digamos que nosotros tenemos que partir del punto A al punto B, ¿no? Es decir, yo voy a lanzarme a hacer un camino que va del punto A al punto B. Ese para mí es mi proyecto. Caminar del punto A al punto B. ¿Listo? Y yo he encontrado que es muy posible que por aquí, en este momento del tiempo, se me presente un riesgo. Y si ese riesgo, digamos que toda la actividad, todo lo que está pintado en azul es mi proyecto, ir del punto A al punto B, vamos a quitar las celdas, del punto A al punto B. Y todo esto a mí se me demora, vamos a poner 10 semanas, ¿bien? Y eso me cuesta 10 millones de pesos. He encontrado que posiblemente en este punto, voy a señalarlo de otro color, es posible que en ese momento a mí se me presente un riesgo. Si se me presenta ese riesgo, es decir, hay un derrumbe, me atracan, se me pica el carro, lo que sea, si esto me presenta, voy a tener un retraso de una semana. Bien, porque lo estoy expresando en semanas, por eso estoy hablando aquí de retraso de una semana. Y si ese riesgo se me presenta, también me va a tocar pagar 2 millones de pesos. Esto es un montón de dinero porque esto corresponde al 20%, a 20% de 10 millones de pesos. Si eso me sucede, si este riesgo que está en rojo me sucede, pues ya el proyecto no me va a costar 10, sino que me va a costar 12 millones de pesos, no me va a durar 10 semanas, sino que me va a durar 11 semanas. ¿Listo? Entonces, yo necesito hacer algo antes de que pase ese riesgo. Entonces voy a pintarlo aquí de otro color. Yo necesito en la franja amarilla, antes de que ocurra el riesgo, yo tengo que hacer algo de manera preventiva. Es decir, todo lo que yo haga aquí se va a llamar prevención. ¿Bien? Y esa prevención, en términos de gerencia de proyectos, es lo mismo que decir plan de respuesta. Es cómo voy a responder de manera anticipada al riesgo que se me está presentando. Bien, entonces mi plan de respuesta, si yo estaba pensando en que posiblemente aquí se me presente un derrumbe, mi plan de respuesta es coger otra ruta. Si estoy pensando que es posible que el carro sufra un desperfecto, pues mi plan de respuesta es llevarlo al mecánico antes de que me ocurra el riesgo que estoy pensando. Y así, pues todas las opciones que ustedes quieran, siempre piensen
que todo lo que sea antes del riesgo es plan de respuesta. A mí me preguntan, oiga, ¿y cuánto cuesta? Esto se lo voy a poner así para que ustedes lo puedan tener claro. Oiga, y si usted se va por ese nuevo camino, ¿cuánto se retrasa? Y yo digo, no, yo me retraso 2 semanas. Entonces, la pregunta es, ¿hago el plan de respuesta o más bien no hago nada? Evidentemente, la respuesta sería no, pues en ese caso, si se retrasa más con la cura que con la enfermedad, siga enfermo. ¿De acuerdo? Entonces, mejor no haga nada, porque se va a demorar más. Si usted dice no, yo gracias a hacer ese trabajo, yo me voy a demorar 0.3 semanas, porque me tengo que desviar y ya no me demoro tanto que con el derrumbe, o con el desperfecto, o con cualquier que ustedes quieran. Si el plan de respuesta hace que tenga que invertir un dinero, un tiempo adicional que es menor al que me ocurriría si se presenta el riesgo, pues vale la pena. Oiga, ¿y ese plan de respuesta cuánto le cuesta? Y digo, no, es que a mí eso a mí me cuesta 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Gastarse 1.000.000 de pesos ahora? ¿O prefiere usted, si ocurre el riesgo, gastarse 2.000.000 de pesos? Yo digo, no, yo prefiero gastarme 1.000.000 de pesos y demorarme 0,3 semanas. Yo prefiero esto toda la vida, eso yo lo prefiero a tener que retrasarme una semana. Pero entonces aquí, esto que yo les estoy señalando, esto es lo que nosotros conoceremos como el impacto, ¿ya? Y eso es en cuánto me impacta el riesgo en caso de que se presente. Porque si no se presenta, pues evidentemente no pasa nada. Pero hay otro concepto que nosotros debemos tener en cuenta, que es la probabilidad. Entonces, yo no sé dónde iban ustedes y si por allá está pasando, pero sería muy bueno que ustedes aquí en el chat, ustedes me digan qué probabilidad hay de que llueva hoy, ahorita en la noche, en términos de porcentajes, del 0 al 100%. Ferney dice del 60. 60% dice Ferney. Ya sí estoy leyendo el chat, ya Ok, lo vale. logré. Bueno, y los demás, Giovanni, etcétera. Sergio dice que el 80. Giovanni dice, yo quiero consultar con los expertos. Ana dice 30, Sirle dice 50, José Luis dice 65. Bueno, cada uno. Y Jennifer dice 30. Cada uno está poniendo un número de acuerdo con un criterio que considere pertinente. O porque es que ya está empezando a lloviznar, o porque es que ya lleva una semana que siempre a esta hora llueve, o porque Weather Channel dice que es tanto por ciento, o porque me rasca la nariz, o porque, bueno, hay diferentes razones para determinar cuánto es más o menos ese porcentaje. Esto es lo que surgió en la búsqueda. Nosotros quisiéramos que ese número sea un número estadístico, probabilístico, muy bien logrado con todo el análisis y poder decir un 62.36% de probabilidad de que llueva con todo el análisis matemático, pero ese análisis sale realmente muy costoso. Con Claudia Paipa, yo espero que ustedes hayan aprendido o aprenderán a definir ese porcentaje. Es un tema más de una manera subjetiva, pero de una manera en la que todos tienen claro con su equipo de trabajo qué significa 20, qué significa 50, qué significa 80, etcétera. Digamos que en este caso, la probabilidad para nosotros es muy alta. Es del 80%, del 0.8. Si es del 80%, entonces yo debo tener en cuenta algo que se llama el valor esperado. Giovanni está preguntando que si esa probabilidad sale o se debe ajustar a la matriz RAM. No entendí. No sé si de pronto puedes repetir la pregunta, Giovanni. Sí, porque ahí sí salió como raro. ¿Esa probabilidad sale o se debe ajustar a la matriz RAM? Sale del proyecto. Uy, no entendí.
Pero vale, voy a explicar un poquito el tema de la probabilidad para que ustedes lo tengan ahí como un poquito claro. Digamos que para el tema de probabilidad, voy a preguntar, por ejemplo, si es el caso de lluvia, digamos que es el caso de lluvia para definir este porcentaje. Yo puedo hacer una pregunta. La idea es que desarrollemos una única pregunta. Entonces, ¿cuántas veces se ha presentado este riesgo en las últimas 3 semanas? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y estoy poniendo diferentes respuestas. Entonces estoy poniendo la respuesta, la respuesta más alta. Jorge, ya Giovanni, cada proyecto o empresa tiene una matriz RAM. Con esa matriz Ojalá. se debe determinar la probabilidad teniendo en cuenta que la valoración se hace de forma cualitativa. Sí, si la empresa ya tiene una matriz RAM, desde ahí sale. Ojalá todas las empresas tuvieran esa matriz RAM que tú dices, pero no, no todas la tienen. Por eso es muy bueno que se construya esa matriz. Si los compañeros que están aquí en el café no saben qué es una matriz RAM, pues ahorita les voy a mostrar de dónde sale esa matriz RAM, qué es lo que eso significa. Y la valoración se hace de manera cualitativa. Entonces estoy poniendo una respuesta muy alta, una respuesta alta, una respuesta media, estoy poniendo una respuesta baja y una respuesta muy baja. Entonces, a la pregunta, ¿cuántas veces he presentado este riesgo en las últimas 3 semanas? Yo voy a decir, se ha presentado más de 10 veces. Respuesta baja puede decir que se ha presentado más de 7 veces. Respuesta media se ha presentado más de 5 veces. Respuesta baja se ha presentado menos de 5 veces. Y respuesta muy baja se ha presentado menos de 2 veces. ¿Ya? Entonces, si esto es algo que ya está concebido en la empresa, que para el proyecto nos hemos puesto de acuerdo con el equipo de que no importa el riesgo, a todos los riesgos les vamos a preguntar cuántas veces se ha presentado este riesgo en las últimas 3 semanas. Fíjense que esta pregunta es tan útil para, por ejemplo, cuántas veces se han robado, se han metido los hackers y han robado información en las últimas 3 semanas, puedo responder. ¿Cuántas veces ha subido el dólar más de lo esperado en las últimas 3 semanas? Lo puedo responder. ¿Cuántas veces ha llovido? Lo puedo responder. ¿Cuántas veces lo que ustedes quieran? Lo puedo responder. Es una única pregunta que me sirve para todas las respuestas. Bien. Y esas preguntas, pues hay diferentes modelos. Si ustedes entran a internet de Google y ustedes miran matrices RAM, ahí van a encontrar varias posibilidades con muchos ejemplos. Entonces, supongamos que yo aquí no tengo la probabilidad, ¿eh? Yo ahora voy a buscar la probabilidad y supongamos que aquí estamos hablando del tema de aguacero, derrumbe y por lo tanto no puedo pasar. Entonces mi pregunta es, oiga, y en caso de que se me derrumbe, de que haya derrumbe, me va a costar una semana. En caso de que haya derrumbe, me va a costar 2 millones de pesos toda esa espera. Tengo que definir la probabilidad. Para definir la probabilidad, me hago la pregunta, óigame, ¿y cuántas veces ha habido derrumbes en esa vía en las últimas 3 semanas? Uy, como 12 veces. Si es 12 veces, pues tengo que poner este valor, ¿cierto? Este que acabo de señalar. Pero no puedo poner el número. Esto tengo que tener una expresión en porcentaje, ¿sí? Una expresión en porcentaje. ¿En porcentaje de qué? No, nada, simplemente una expresión numérica para que ahí me quede claro. A esto yo le puedo decir que esto es 0.8, a esto le digo que es 0.4, a esto le digo que es 0.2, a esto le digo que es 0.1 y a esto le digo que es 0.05. Si ustedes se dan cuenta, 0.5, el doble es 0.1, el doble de 1 es 2, el doble de 2 4, el doble de 4 8. Y entonces vamos desde una probabilidad muy baja, por eso dije una respuesta muy baja, hasta una probabilidad muy alta, que es 0.8. Y si a la pregunta, ¿cuántas veces ha habido derrumbes en esa vía en las últimas 3 semanas? Yo respondí, más de 10 veces, la probabilidad
en mi proyecto será reconocida como de 0.8. Bien, como tengo esta probabilidad que es de 0.8, entonces ahora tengo que definir el valor esperado. El valor esperado, pues evidentemente no va a ser necesariamente una semana o 2 millones de pesos, que este es para mí el impacto en caso de que el riesgo se presente, sino que el valor esperado no es otra cosa que coger la probabilidad por el impacto. Bien, entonces, ¿qué es? Coger una semana y multiplicarla por 0.8. El valor esperado es 0.8 y semanas. Y en el caso de dinero serán 2 millones por 0.8, eso quiere decir que será 1.600.000 pesos. Es decir, antes de que el riesgo se me presente, antes de que eso ocurra, yo ya esperaría que el impacto sería de 1.600.000 en términos de dinero y de 0.8 en términos de semanas, no de una semana y de 2 millones, porque tengo que pensar en cuál es la probabilidad de que ocurra. Si mi probabilidad fuera 1, es decir, del 100%, para mí es claro que no tengo un riesgo. Lo que yo tendría en ese caso sería un problema, porque sería una certeza total de que el riesgo se va a presentar y por lo tanto, por tener esa certeza, puedo asegurar que el impacto sí va a ser de 2 millones y el retraso sí va a ser de una semana. Para los que conocen un poco de temas de estadística, de probabilidad, etcétera, saben que las cosas hay que tocarlas, hay que ponderarlas con base en esa probabilidad de que ocurran. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a conocer como el valor esperado, 0,8 o 1.6. Entonces, aquí yo tengo el impacto en tiempo en todos los casos y aquí tengo la probabilidad, de tal manera que yo puedo decir que mi valor esperado, como yo les dije que esto es multiplicar probabilidad por impacto, pues en todos los casos lo que yo hago es multiplicar la probabilidad por el impacto en costos en todos los casos. Y eso significa que el valor esperado de los riesgos en mi proyecto es 17.960.000. Este es el valor esperado en pesos. Bien, en pesos. Pero también voy a tener mi valor esperado en tiempo. Jorge, una pregunta. Pregunta Giovanni, si la probabilidad fuera menor al 49%, ¿sería mejor no implementar el plan de respuestas? Ya vamos para allá. Ya voy a explicar eso. Ya les voy a decir cuándo sí y cuándo no, que es algo que ustedes van a definir. Ya voy Giovanni para allá. Entonces, el valor esperado en tiempo, pues será lo mismo que decir la probabilidad por el impacto en tiempo, ¿cierto? Entonces yo esto lo arrastro para abajo y yo lo pego. Listo. Entonces yo aquí tengo esto, que es el impacto en tiempo y que tengo el valor esperado en tiempo. Muy bien. Entonces, yo voy a construir una matriz RAM. Déjenme a ver si yo aquí puedo hacer algo que ustedes puedan ver de manera más bien sencilla. Bien. Esto es, vamos a ponerlo así. Vamos a quitar las líneas de división, vamos a ponerlo un poquito más grande. Bien, todo lo que suceda, a ver, todo lo que suceda de aquí para allá, todo esto es impacto. Y todo lo que suceda de allá para acá, para mí será probabilidad. No, mejor voy a poner el impacto aquí.
Eso es. Y aquí vamos a poner, esto es la probabilidad. Antes de pintarles a ustedes esto, voy a volverme para acá, para atrás. Fíjense ustedes que esto que yo les escribí aquí, todo esto que yo les escribí acá, corresponde, todo esto corresponde a la probabilidad. ¿Bien? Todo esto es lo que corresponde a probabilidad. Pero es importante que yo el impacto también lo defina en estos términos, 0,8, 0,4, 0,2, 0,1, 0,05. Entonces yo voy a hacer una tablita muy parecida a esta, ¿bien? Pero que va a ser para el impacto. Y el impacto lo voy a poner aquí de otro color. Digamos pues que va a ser azul. Y entonces, aquí lo que yo voy a responder es en términos de pesos, y ustedes ya harán la abstracción en términos de dinero, como si nosotros tenemos en cuenta en términos de pesos que el proyecto cuesta 10 millones de pesos, yo voy a definir en términos de impacto estos mismos valores. Entonces voy a ponerles, por ejemplo, si a mí el riesgo me impacta en más de 5 millones de pesos, voy a decir que tengo una expresión porcentual o una expresión de impacto de 0,8. Alguno de ustedes me va a decir, pero ¿cómo así que 0,8 si 5 es el 50% de 10? Bien, pues precisamente para que ustedes no se me vayan a enredar ahí, yo se los voy a poner aquí así de la siguiente manera. Hombre, si ese impacto de ese riesgo es insignificante, y para mí insignificante es que sea menor al 2% del proyecto, del costo total del proyecto. Si ese para mí, ese impacto es irrelevante. Estas palabras yo me las estoy inventando para mi proyecto. Ustedes se pueden inventar las palabras que ustedes consideren pertinentes. Irrelevante, que sea menor del 4%. Y los números yo me los estoy inventando en este momento. Estos números ustedes se lo inventan también con su equipo del riesgo. Si su empresa tiene una matriz RAM, ahí encuentran estos datos, o se reúnen con su sponsor y con personas expertas en riesgos o ponderaciones o en historia de la empresa o lo que quieran para definir estos números. Si la respuesta, si el impacto en los riesgos es apreciable, entonces que sea menor a 5%, no, voy a ponerle menor al 10%, este voy a cambiarlo, voy a ponerlo al 5%. Si el impacto es importante, entonces todo lo que sea menor al 20%, que eso es un montón, ¿no? Y si el impacto es crítico, mortal, ¿no? Todo lo que sea menor, todo lo que sea mayor o igual al 20%. Bien, estoy definiendo estos niveles de jerarquía. O sea, para mí esto, sin lugar a dudas, va en rojo. Este, para mí, va en naranja. Este, para mí, va en amarillo. Otro amarillo que se vea bien. Este, para mí, va en verde. Y este, para mí, va en azul. Entonces, digamos, como para poder visualmente categorizar esos riesgos. Las expresiones que voy a utilizar son estas mismas. Lo único que yo estoy diciendo aquí es que no me importa este número en realidad. El número puede ser el que ustedes quieran. Lo que a mí me importa es que todo esto es esto mismo. Es decir, que para mí 0,8 siempre es rojo, 4 es naranja, 2 es amarillo, 1 es verde, 0,05 es azul. O sea, muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo, ¿va? Entonces, cuando yo tengo esta tablita aquí definida, voy a copiarla.
y me voy a pasar para acá, ¿cierto? Ahí tengo yo mi tablita. Yo aquí tengo probabilidades. ¿Qué probabilidades tengo? Tengo probabilidad del 0,05, probabilidad del 0,1, probabilidad del 0,2, probabilidad del 0,4 y probabilidad del 0,8. Es decir, estos mismos valores que yo puse aquí. Ahora los valores de impacto, que son los mismos, pues también yo los voy a poner aquí, de 0,05, voy a ir de arriba para abajo, de 0,8, de 0,4, de 0,2, de 0,1, y tengo una matriz de impacto versus probabilidad con los mismos valores con los que yo estaba haciendo pues mi análisis, ¿cierto? Entonces, eso a mí me va a dar algo que nosotros conoceremos como la severidad. Por ejemplo, este será igual a este por este. Bien, entonces fíjense que este me da un número que es 0,025. Este será igual a este por este, ¿cierto? Y así puedo poner estos. Fíjense que yo aquí tengo 0,05 por 0,8 me da 0,004. 0,05 por 0,05 me da 0,0. Ah, pero un momentico. Entonces no está quedando bien. Este es igual a este por este. Ahora sí. Este es igual a este por este. Bien, ahora sí. Y este es igual a este por este. Bien. 0,04. Lo mismo que el de arriba. El de arriba le va a dar a usted igual 0,8 por 0,8. Y le va a dar allá 0,64. Ustedes pueden hacer aquí toda la multiplicación, no la voy a hacer toda. Pero ustedes sí van a definir que esto que nosotros estamos definiendo, todo lo que está aquí adentro, que es la matriz, todo eso es lo que vamos a definir. Estos números que están adentro son los números de lo que nosotros conoceremos como la severidad. Entonces, yo voy a decir al final de cuentas que, por ejemplo, todo lo que esté aquí, para mí, va a ser rojo. Todo lo que esté aquí, en estos, pero eso se define con el equipo, ¿no? O de pronto la empresa ya lo tiene, pues no sabemos, ¿no? Puede ser que la empresa ya lo tenga, pero ustedes también lo pueden definir. Para mí toda esta es la zona amarilla. En cambio, para mí toda esta es la zona verde. ¿Mm? Y toda esta para mí es la zona azul. Tengo una matriz RAM, de esta es de la que habla Giovanni, que es una matriz que comparte probabilidad con impacto y da diferentes zonas de calor. Entonces me devuelvo acá, ¿bien? Entonces, fíjense ustedes, que yo estoy diciendo, por ejemplo, que en términos de probabilidad el riesgo 1 tiene 0,8 y en términos de impacto es 3.200.000. Si yo tengo el valor, que son 10 millones de pesos, voy a poner, por ejemplo, por aquí arriba, voy a poner 10 millones. 10 millones de pesos. Bien. Y voy a poner aquí el término para que ustedes me entiendan como valor porcentual del impacto o calificación del impacto, pues, donde yo voy a coger este valor, que es el valor esperado, 3.200.000, y lo voy a multiplicar, perdón, voy a coger 3.200.000 y lo voy a dividir entre 10 millones y ese lo voy a poner así. Bien. Bien. Me da que esto, vamos a ponerlo en términos porcentuales, perdón, en términos porcentuales, es 32%, 10%, 80%, 14%, 43%. Voy a coger esta tablita. Ustedes la miren y la comparen aquí al otro lado.
Bien. 32, 10, 80, 14, 43, eso es lo que miramos ahorita. Estos números son los que vamos a comparar con esta tablita. Miremos aquí el riesgo número 1. Se los voy a poner aquí al ladito para que lo puedan ver cerquita. Vamos a mirar el riesgo número 1. El riesgo número 1, el impacto o el valor esperado en pesos o en costos es mayor al 32%. Eso significa que para mí, cuando miro esta tabla, me dice si es mayor al 32%, es este, es crítico. Ah, entonces para mí, este 32% para mí es lo mismo que en esta tabla, decir 0,8, ¿sí? En este es 10%, o sea, aquí es este de acá, el amarillo. Ah, ok, entonces para mí ese es 0,2. Este es 80%, no, pues ahí estamos jodidos, eso da 0,8. Este es 14, ese también da 0,2. Este es 43%, ese también es 0,8. ¿Qué fue lo que hice? Comparar este porcentaje con lo que yo había definido en mi tablita anterior, para saber si corresponde a 0.8, 4, 2, 1, 0, 0, 5, y me quedó estos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo estos valores, que son los de impacto, y yo tengo estos valores, que son los de probabilidad, ya tengo en los mismos números probabilidad e impacto. ¿Bien? Entonces, miren qué es lo que pasa. Voy a copiar, voy a pegar, perdón, voy a pegarlo aquí, para que miremos esto. Voy a poner esto por acá, que lo podamos ver. El riesgo número 1 tiene de impacto 0,8, perdón, 0,8, y de probabilidad 0,8. Entonces, cuando yo cruzo este impacto con esta probabilidad, el riesgo número 1 me queda ubicado ahí. ¿Ven? Ahí lo estoy ubicando. El riesgo número 2, de impacto 0,2, de probabilidad 0,4. De impacto tiene 0,2, de probabilidad 0,4. Aquí me queda el riesgo número 2. El riesgo número 3 también me queda aquí con este. Riesgo número 3. El riesgo número 4 tiene 0,2 y 0,4. Bueno, también me dio por aquí. Es el riesgo número 4. Y el riesgo número 5 también me dio por allá arriba. Riesgo 8, el 5. Y es posible que haciendo todos estos cruces me dé por aquí entonces el riesgo número 6, que por aquí me dé el riesgo número 7, que por aquí me dé el riesgo número 8. A ver, riesgo número 8, etcétera. ¿Sí? Voy ubicando todos mis riesgos en esta matriz. Riesgo número 9, vamos a poner por aquí el riesgo número 10, etcétera. Bien, afortunadamente tenemos esto grabado, esta sesión, que también les va a ayudar a ustedes a comprender muchas cosas. Cuando se confundan, lo van a seguir viendo con Claudia y esto a ustedes les puede ayudar. Para mí, voy a volver a pasar esto para acá. Entonces voy a poner aquí. Jorge, una pregunta. Ferney Gómez dice, ¿ese valor base de los 10 millones de dónde salió? Ah, no, pues ese es el costo del proyecto. Los 10 millones son el costo del proyecto, el análisis de costos del proyecto, los costos de las actividades. Los 10 millones son los costos de las actividades del proyecto, los recursos humanos, las maquinarias, los materiales que tocó comprar. Ustedes aprendieron con Jalime, todavía no le hemos incluido nada de riesgos. Son los 10 millones que cuesta sacar el proyecto adelante. Para mí todo lo que esté en rojo es muy alto, lo que esté en naranja es alto, lo que esté en amarillo es medio, lo que esté en verde es bajo. Y lo que esté en azul es muy bajo, ¿de acuerdo? Y yo definí que yo voy a hacer plan de respuesta, es decir, acciones preventivas para todo lo que esté entre muy alto y alto. ¿Por qué? Porque me pareció que era lo mejor, porque se me dio la gana,
porque quiero hacerlo así, porque es el consejo del experto, porque así se hace en esta empresa, porque, bueno, infinidades de razones. Eso significa que yo voy a determinar el plan de respuesta. Llevo el carro al mecánico antes, voy a irme por otra ruta, voy a comprar un seguro, todo ese tipo de cosas antes de que suceda el proyecto, de que suceda el riesgo. Voy a hacer ese plan de respuesta únicamente para los riesgos que están en las zonas roja y naranja. Otros dicen, no, solamente en la roja. Otros dicen rojo, naranja y amarillo. Usted decide para su proyecto en dónde lo va a utilizar. Entonces, ahí ya estamos resolviendo una pregunta. Cuando nos dicen que si la probabilidad fuera menor al 49%, sería mejor no implementar el plan de respuesta. Yo digo, una cosa es la probabilidad y otra cosa es el impacto. Si la relación de la probabilidad con el impacto te da en la zona naranja o en la zona roja y tú definiste que lo que está en la zona naranja y la zona roja tiene plan de respuesta, activas plan de respuesta. Si te queda en la zona amarilla, verde o azul, simplemente lo miras, lo monitoreas para que no vaya a ocurrir, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos apetito al riesgo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a que nos ocurra ese riesgo? Por lo tanto, este apetito al riesgo lo define el proyecto o la empresa, depende. Hay empresas que no tienen esto definido. Entonces, desde la construcción de un proyecto que se define una matriz, ya puede quedar esta matriz para la empresa, o la empresa ya la tiene. Las empresas de hidrocarburos, por ejemplo, todas ya tienen esto. Muchas empresas de ingeniería civil también ya lo tienen, de ambiental también ya lo tienen, pero las empresas de software no. Cosa rara, no la tienen. Sería bueno que tuvieran una matriz de estas. ¿Algo más? Bueno, entonces, esta es la matriz. Entonces, cuando yo ya he hecho esto, que lo único que he hecho fue identificar los riesgos, hacerle un análisis cualitativo y cuantitativo. Es decir, el cualitativo es definir la probabilidad, definir el impacto en costos, el impacto en tiempo, ¿ya? Entonces se los voy a poner aquí para que a ustedes les quede muy sencillo de entender. Todo esto que yo tengo definido aquí, que se los voy a poner así como en azulito, todo esto para nosotros es el análisis cualitativo. Bien, con ese análisis cualitativo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuánto me impacta en costos? ¿Cuánto me impacta en tiempo? Y con eso yo defino estas prioridades, estas cosas, ¿cierto? Ese es el cualitativo. Cuando yo eso ya lo expreso en términos de valor esperado, o sea, esto que yo ya se los voy a poner de otro color, esto, en amarillo, eso para mí ya será entonces el análisis cuantitativo. Y el análisis cuantitativo más sencillo es multiplicar probabilidad por impacto, que eso es lo que da el valor esperado. Hay análisis cuantitativos mucho más sofisticados, como uno que se llama el análisis de Monte Carlo, que mira diferentes escenarios y que tiene operaciones matemáticas pues, muy importantes, complicadas, complejas, ¿cierto? Entonces, todo esto que estoy explicando nace de una primera pregunta que tenía que ver con la reserva de contingencia. Entonces, pues para poder explicar eso de la reserva de contingencia, pues tenía yo que dar todo este camino. Y ahora sí, entonces, puedo responder esa pregunta. Entonces, yo tengo, digamos que yo ya tengo aquí el valor del impacto. Yo ya decidí a cuáles les voy a hacer el plan de respuesta. Yo le voy a hacer plan de respuesta voy a quitar esto de acá. Bien. Y voy a señalar los riesgos a los que yo definí que sí les voy a hacer plan de respuesta. O sea, para mí este es uno, para mí este es otro, digamos, y para mí este es otro. Para mí estos tres son los tres sobre los que yo voy a hacer el plan de respuesta. Esto que ustedes vieron aquí, este análisis que está hecho en alto, medio, bajo, lo hice con
en términos de dinero, pero también se hace en términos de tiempo. Bien, o sea, hacen exactamente lo mismo, pero con los días o con las semanas que se retrasa el proyecto, con esto y con esto. Bien, entonces yo voy a hacer plan de respuesta únicamente para estos. Los otros, como no me quedaron en la zona naranja ni en la zona roja, no ameritan un plan de respuesta. Entonces el plan de respuesta es qué es lo que voy a hacer de manera preventiva y yo tengo que calcular cuánto me cuesta ese plan de respuesta. Eso me cuesta un dinero y me demoro un tiempo en ese plan de respuesta. Ese tiempo que yo me demoro en el plan de respuesta lo tengo que incluir en el cronograma como una actividad directa del cronograma, del proyecto. Y los costos son costos directos del proyecto, ¿no? De la curva S de costos. Tengo que ponerlos porque sí o sí el plan de respuesta lo voy a hacer. La manera más fácil de entender esto es, usted se compra un carro con su dinero, no con préstamo, sino que usted se compra su carro con dinero en efectivo completo y lo saca de la vitrina. Y usted sabe que ese carro o se lo pueden robar o se puede estrellar. Y usted dice, no, yo no me arriesgo, yo voy a comprar ese seguro. Comprar el seguro es una acción de respuesta que usted sí o sí la va a hacer. Y eso pues se demora un poquitico mientras usted tiene que firmar todos los papeles y le cuesta un dinero. Entonces, cuando usted iba a comprar el carro, usted sabía que el carro le costaba 40 millones de pesos. Su presupuesto no era únicamente de 40 millones de pesos, sino que era 40 millones de pesos más los otros 4 que le cuesta la póliza. Bien, entonces son 44 millones de pesos que tiene que tener de presupuesto para comprar el carro. Bien, sí tiene que ir. Entonces, hombre, si usted compra el seguro, usted ya no tiene ya no va a perder todo el dinero en caso de que le roban el carro. Usted solamente pierde el 10% porque le cubren el 90%, ¿cierto? Y la probabilidad de que usted pierda ese dinero, pues ya es mucho menor. Usted ya no va a perder, usted ya la probabilidad de, a ver, si usted tenía una probabilidad del 80% de que gracias a que le robaran el carro usted perdiera 40 millones de pesos, ahora, como tiene el seguro, aunque se lo roben, la probabilidad de perder los 40 millones de pesos se baja como al 5% o al 2%, pensando en que haya un tema administrativo de, bueno, lo que usted quiera, pues que quedó mal y entonces le va a tocar pagar toda la plata, pero se rebaja o se elimina por completo la probabilidad. Entonces, gracias a ese plan de respuesta, digamos que yo voy a poner aquí un momento de corte. Voy a ponerlo aquí en grisecito. Un momento de corte. Bien. Entonces, porque aquí se hizo el plan de respuesta. Voy a ponerlo así para que a ustedes no se les olvide. Ahí está. Usted hizo su plan de respuesta. Entonces, después de ese plan de respuesta, a usted le preguntan ahora, ¿cuál es la nueva probabilidad? ¿Mm? Ahí está. ¿Cuál es la nueva probabilidad? Gracias a ese plan de respuesta, la probabilidad tuvo que haber bajado. Si esa probabilidad antes era del 0.8, gracias a ese plan de respuesta, la probabilidad ahora es, voy a ponerla de 0.2. Aquí, en este otro que bajó de 0.8, ahora este bajó a 0.4, a 0.1, voy a poner que bajó un montón. Y digamos que esta otra, que era de 0.8, también bajó ahora esa probabilidad a 0.05. Los otros que estaban en amarillo, vean que este se los voy a poner otra vez del mismo color. Bien. Estos otros que estaban, que no los iba yo a hacer porque no estaban dentro del plan de respuesta, pues se mantiene igual. Es decir, 0,4, que es lo mismo que este, y este otro también se mantiene en 0,4, porque son probabilidades que yo no voy a tocar porque no hice una acción de respuesta, porque la afectación en términos de
en este caso de dinero, pues no va a ser mayor. En términos de tiempo sí, pero estoy hablando solamente de dinero para no enredarnos con más cosas por el momento, ¿de acuerdo? Eso significa que entonces ahora, en términos de dinero, yo voy a decírselos algo así como si este fuera el nuevo valor esperado, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo así, igualito que el otro, para que nos quede bien. Ustedes lo puedan tener en su grabación muy fácil. El nuevo valor esperado, que entonces ahora lo vamos a poner en otro color, será igual, lo mismo, multiplicar el valor esperado que yo tenía, perdón, el impacto en costos que yo tenía. Fíjense que el anterior valor esperado de 3.200.000 era multiplicar 4 millones por 0,8. Ahora el nuevo valor esperado será multiplicar 4 millones, pero ya no por 0,8, sino que será multiplicarlo por 0,2. ¿Bien? Ya no son 3.200.000, sino que son 800. Esa operación la hago con todos. Y así como aquí el impacto en costos del valor esperado era 17.960.000, ahora el nuevo esperado son 4.510.000. Todos estos que voy a señalar en rojito, porque yo lo que hice fue reducir al mínimo ese valor esperado. Todo esto es lo que nosotros vamos a conocer como riesgo residual. Es lo que me queda del riesgo, ¿sí? Riesgo residual, riesgo residual. Y sobre los que yo no hice nada, porque sigue siendo todavía 1.000.000, porque todavía sigue siendo 1.440.000, esto es lo que yo voy a conocer como riesgo aceptado. ¿Mm? Ese es el riesgo que yo acepto. Quiere decir que este nuevo valor esperado es la sumatoria de los riesgos residuales y los riesgos aceptados. ¿Cómo se llama esto? Reserva de contingencia. Ese dinero que yo guardo para los riesgos residuales y para los riesgos aceptados, ese total es la reserva de contingencia. Ahí tienen ustedes entonces cómo es que se calcula la reserva de contingencia. Entonces, vamos a mirar eso cómo se expresa, señor. Jorge, no, es que Sí, estaba mirando, son las 8:59. No sé si continuamos, si les parece bien o si vamos cerrando. yo creo que alcanzó ya aquí como Giovanni está entusiasmado. Seguimos. Bien. Yo creo que vamos a mirar esto cómo se expresa en la curva S de costos. Ok, perfecto. Vale. Entonces, vamos a mirarlo aquí así, a ver si yo logro hacerlo. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7. Perdónenme que lo haga así, pero es para que nos quede a todos así como bien claro. Semana 9, semana 10. Tengo 10 semanas dentro de mi proyecto. Bien. Discúlpenme, yo soy un poco chocho con todas estas cosas y a mí no me gusta que me aparezcan un montón de lineecitas por ahí. No me puedo concentrar, por eso tengo que quitar todo esto. Ya, listo. Entonces, vamos a poner por aquí, vamos a poner costos de las actividades. Estos son los costos de las actividades. En la semana 1 vamos a poner todo esto en términos de dinero. Vamos a ponerlo aquí en pesos. La semana 1 me cuesta 250. La semana 2 me cuesta 400. La semana 3 me cuesta 230. A esta me cuesta 100. Esta me cuesta 360. Me estoy inventando. Lo que me cuesta comprar materiales, pagarle al personal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Listo. Estos son los costos unitarios de cada semana, ¿cierto? Entonces yo ahora voy a decir aquí costos acumulados.
Entonces, este es igual a este. Este es igual a mi semana 1 más lo que me cuesta esta semana. Y así al final, ¿cierto? Eso quiere decir que este valor que tengo al final de mi proyecto, este valor que yo tengo aquí al final de mi proyecto, espérenme porque se me perdió. Este valor, ustedes habrán aprendido con Jalime que es mi presupuesto al final del proyecto. Por ahora, pues, este es mi presupuesto final. Vamos a decir que estos son mis costos finales de mi proyecto, de los costos del proyecto, sí, de las actividades, ¿bien? Eso, si yo lo pongo en una curva S, y yo pongo Semona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y pongo los costos acumulados, y yo digo, pínteme una curva, vamos a ver si lo logro hacer bien. Vamos, pínteme la curvita. Aquí tengo esa que está en azul. ¿Mm? La que está en azul, para mí es la curva S de costos. Se los voy a poner aquí como convención. Entonces, eso que está en azul oscuro, esa es curva S de costos. ¿Bien? Pero, ¿y qué incluye la curva S de costos? Esos costos acumulados, ¿qué incluyen estas actividades? Yo les voy a poner aquí, se los pongo en azul, ¿bien? Y de aquí para abajo les voy a poner un listado con textico en azul, para que sepamos que eso es lo que debería ir ahí. Entonces, gente, máquinas, un tico. Gente, máquinas, materiales, costos de respuestas a los riesgos, todos esos costos que son preventivos a los riesgos, costos de calidad del proyecto, las auditorías, los controles de calidad, las revisiones de producto, que son cosas que hacen los gerentes, ¿cierto? Y en algunos casos voy a poner opcional, bien, los costos indirectos. Bien, todo eso es lo que va aquí. Bien, que se lo voy a poner de nuevo para que tengamos siempre la convención en azul. Listo. Después de hacer ese análisis de costos, yo me fui a riesgos e hice este análisis de riesgos y logré descubrir esto, el nuevo valor esperado, que es la reserva de contingencia. Si yo sé que el riesgo 1 se me presenta en la primera semana, pues entonces yo tendré que sumar 800.000 pesos de la contingencia en la primera semana. Si yo sé que el riesgo 2 se me debe presentar en la semana 4, ese $1.000.000 lo tengo que sumar allá en la semana 4 de mi curva S, ¿cierto? Estos costos también los tengo que presupuestar dentro de mi proyecto, porque si no, ¿cuándo los pago? ¿De dónde saco yo esa plata? ¿Ya? Entonces, yo voy a tener aquí la reserva de contingencia. ¿Bien? Esa reserva de contingencia, que para que siempre nos acordemos, que lo voy a poner en incorrecto. Bien, lo voy a poner en ese color para que nos acordemos que eso era lo que teníamos nosotros allá al otro lado. Digamos que aquí no tengo contingencia. Digamos que aquí tengo una contingencia de 15. Digamos que aquí no tengo contingencia, tengo una, no, 0. Digamos que aquí tengo una reserva de contingencia de 20, que aquí tengo una reserva de contingencia de 15, que aquí tengo una reserva de, bueno, no, pues cambiemos de números. Contingencia de 0, de 30, de 10. Ahí está mi reserva de contingencia, ¿cierto? Esto quiere decir al final que toda mi reserva de contingencia, vea qué coincidencia, la reserva de contingencia mía es 100. Este 100, que se los voy a poner ahí en negrilla, ¿no? Y más grande, esto que es mi reserva de contingencia, ese 100, eso es lo mismo que aquí en, en el cuadrito que teníamos ahorita, es lo mismo que decir 4.510.000, ¿vale?
este 4.510.000, que es la suma de todos los anteriores, aceptados y residuales, ese fue el rengloncito que yo puse acá, ¿bien? Y entonces ahora, lo que yo voy a hacer es que yo voy a sumar esa contingencia, voy a sumar el costo acumulado que está en azul más la reserva de contingencia, ¿bien? Voy a sumarlo. Y eso me va a dar a mí un total, ¿bien? Todo esto que yo tengo acá, que se lo voy a poner entre paréntesis, son costos acumulados, o sea, la curva S de costos más la reserva de contingencia. Insertar. Insertar. Costos acumulados más reserva de contingencia. Eso para mí es la línea base de costos. Bien, esa línea base de costos es para mí muy importante porque sobre ella es sobre la que yo después voy a hacer todo mi análisis de valor ganado. Eso significa que si yo a esta gráfica, yo le voy a seleccionar datos y yo le voy a decir que voy a tener una nueva serie y que esa nueva serie tiene estos valores. Espero que me deje. Ay, más o menos, por lo que sumamos muy poquito. Digamos que este vamos a ponerlo de 30, digamos que este vamos a ponerlo de 50, digamos que este lo vamos a poner de 80, que aquí lo vamos a poner de otros 50 para que podamos ver la diferencia, ¿cierto? Digamos que aquí es 100, estoy exagerando, no debería ser tanto, pero 130. Jorge, pregunta Giovanni, en caso de que no se use la reserva de contingencia de las semanas 2 y 4 porque no se materializan los riesgos, ¿eso puede significar un atraso en la ejecución real del proyecto? Excelentísima pregunta, don Giovanni. Es una pregunta muy interesante porque esa es la eterna discusión que tienen los gerentes de proyectos, de si después cuando va a ser valor ganado, lo va a hacer sobre la línea base de costos que contiene la contingencia o no, porque en caso de que no se materialice el riesgo y entonces no le toque utilizar la contingencia, a mí me aparezca que voy bien y se enmascare esa ejecución real del proyecto. Yo, Giovanni, sí estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en que la reserva de contingencias yo la debería manejar aparte, completamente aparte, y que yo debería manejar como línea base de costos la azul, ¿cierto? Pero el PMI dice lo contrario. Si ustedes le preguntan a Jalime, dice lo contrario. Ustedes le preguntan a Claudia, Claudia también dice que sí, pero que no. O sea, está más bien como de acuerdo conmigo. Pero esto es una discusión entre gerentes de proyectos que cada cual asume su propia posición. Yo les cuento lo que nos plantea el PMI, ¿cierto? Y el PMI nos plantea esto que yo le estoy pintando en la pantalla, ¿ya? Y entonces, esta que es para mí la naranja, pues en realidad no debería ser naranja, sino que debería ser verde para que la podamos diferenciar. Esa para mí ya sí sería mi curva S de costos, que mi curva es mi línea base de costos. ¿Sí? Jorge, preguntan también, en caso de que el riesgo no se materialice y se libere la reserva de contingencia, ¿cómo se ve reflejado en la curva S y en el presupuesto del proyecto? Pues es que la pregunta ahí es muy parecida a la que dice Giovanni. O sea, yo tengo un presupuesto, ustedes ya el año entrante van a aprender muy bien todo el tema de valor ganado y cómo se va mostrando. Esto ustedes lo conocerán pues de manera muy clara y muy metódica cuando vean valor ganado con Claudia Paipa. Para eso tienen que tener en cuenta el PB, el AC, el EB, que son términos de valor ganado que se van a ir mostrando aquí y que el conflicto que siempre existe es que si no me lo gasté, yo voy a ir mostrando que estoy gastando menos dinero
y creo que voy bien, o que estoy gastando exactamente lo que presupuesté sobre la línea verde, la que contiene la contingencia. No, vea que yo voy al día, estoy diciendo, pero estoy diciendo que me gasté lo que me gasté, o sea, lo que estaba planeado, yo voy bien, pero no utilizo ningún dinero de riesgos, entonces realmente está gastando dinero en lo que no es. Ahí es donde está el conflicto. Entonces, lo bueno es que uno después le haga seguimiento comparativo entre las dos curvas, como dice Shirley, ¿no? Para que pueda ver cuál es la diferencia entre me gasté la contingencia o no me la gasté, ¿vale? Después de eso, pues yo ya definí, por ejemplo, que para ya cerrar, porque ya sí vamos como 10 minutos más, pero creo que con esto fue madre una clase express de riesgos, espero que a los que vinieron les haya servido. Sí, igual de todas formas el video estará colgado en el aula Eso, para que ustedes sí. puedan consultarlo. Bueno, después de esto, pues resulta que viene algo que es, fíjense ustedes, que todo este ejercicio que nosotros hemos hecho aquí, bien, y que se los voy a poner acá para que ustedes lo puedan tener como con claridad, bien. Todo esto para nosotros ha sido sobre los riesgos que nosotros hemos podido ver de alguna manera. Son riesgos que nosotros analizamos porque supimos que eso podía ocurrir. Son los riesgos previstos. Pero ahora tenemos unos imprevistos. Cosas que no se nos ocurrió que pudieran pasar, ¿no? Uno puede tener imprevistos, puede tener situaciones que a uno le ocurran, pues que uno no planeó, ¿no? Y ocurrió. Esto generalmente, como ustedes lo han visto en las empresas, se expresa en términos porcentuales. Entonces, algunos dicen, vamos a destinarle, por ejemplo, el 7% a los de imprevistos. ¿Pero de imprevistos qué? A los costos acumulados, es decir, a la línea azul, ¿cierto? Entonces, si es el 7%, esto quiere decir que esto va a ser igual a 250 por 0,7%, ¿cierto? Eso lo voy a hacer en todos lados. ¿Sí? Y lo mismo aquí, bueno, pues también, para tener no. A ver si me dio, si me dio. Pero es que aquí tengo yo algo raro. Denme un segundito, por favor. Costo de las actividades, claro. Aquí encontré un error que ninguno nos dimos cuenta. Bestias. Es igual a esta suma. Costo de las actividades 2.250.000. Y aquí entonces el proyecto cuesta 4.500.000, creo que está bien. Sí. Sí parece. Creo. Bueno. Entonces, finalmente, no, espere que aquí, uy carajo, me quedan 8% de porcentaje de batería. Ya casi nos toca cerrar, perdónenme por favor, porque esto ya, no, es que sí estaba bien, que esto era la semana 10. La semana 10 y no el total. Listo. Entonces, esto es el 7%, esto significa también el 7%. Muy bien. Este valor que tengo yo aquí al final, se lo voy a poner aquí en otro color, que es naranja, pues. 1715. No, algo raro me está pasando acá. Algo raro me está pasando acá. Ya sé por qué, hombre, qué bestia. Es que es 0,07. Gracias. Listo. Eso sí, ya. Está multiplicando por el 70%, no por el 7%. Listo. 172 pesos es el 7% de 2.450.000. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, yo tengo una reserva constante del 7% de la azul. Bien, entonces, si es
de esa azul, pues azul más clarita. Bien. Eso para mí son los imprevistos. Eso quiere decir ahora que yo tengo que tener ahora un gran total. Y gran total, pues será sumar la línea base de costos, pues el valor máximo que tengo, 250, más esa reserva de gestión. ¿Sí? Y cuando yo sumo todo esto, estos imprevistos, los que están en azul, para mí se va a llamar reserva de gestión. Bien. Y el gran total, que así como el otro era costos acumulados más reserva de contingencia. Espérenme a ver, yo aquí borro esto. Aquí esto es igual a línea base más, perdón, esto es un porcentaje, ay carajo, un porcentaje de costos acumulados. Eso es la reserva de gestión. Y el gran total no es otra cosa que coger la línea base más la reserva de gestión. Este gran total, ahora sí, ese gran total nuestro, que ahora lo voy a poner entonces ahora sí en negro, ese gran total para mí es el presupuesto final del proyecto. Entonces me queda nada de batería. Tengo costos de actividades acumulados, me dan la línea curva S de costos del proyecto. La reserva de contingencia, que es riesgos residuales más riesgos aceptados. Lo que me queda, el cunchito de los riesgos. La línea base de costos, que es la sumatoria de los dos anteriores. La reserva de gestión, que es un porcentaje de la curva azul, que es un porcentaje que lo conocemos como imprevisto, reserva de gestión. Y el presupuesto final, que es sumar la línea base de costos más la reserva de gestión. ¿Listo? Muchachos, ya se nos acabó el tiempo y la batería. Así que espero con esto haber aportado en el tema de riesgos y que los que ya lo vieron, pues magnífico, les haya resuelto inquietudes, y los que no, pues le adelantamos clase a Claudia para y puedan ustedes entender bien cuando ella les hable y ustedes estén como unos tigres ahí con ella. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los asistentes. Pues este video quedará subido en la plataforma. Gracias a todos por asistir y espero haya sido de gran ayuda para ustedes. Eso, y riegan el chisme, cuéntenle a sus compañeros de lo que se perdieron hoy, que salió hasta lo más bacano, que qué pesar que no hayan venido. Ya no puedo responder más preguntas, es que ya se me acabó la batería, ya me tengo que ir, y ya nos pasamos 20 minutos de lo que corrió. Muchas gracias, Así Jorge. que aprovechen a Claudia ahora en las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos. Estén muy bien. Chao, chao. Bueno, gracias. Hasta luego, que estén muy bien.